Querida familia de Reacciones, bienvenidos una vez más. Hoy estamos en el episodio número 5, el testimonio de los samaritanos. Te invitamos para que todos los lunes, en punto de las 7 de la noche, nos sintonices a través de Facebook, de YouTube y de Spotify, donde puedes encontrarnos como Adventistas Norte de Chiapas. Ya lo sabes, tenemos una cita muy especial y hoy me siento afortunado, bendecido y muy contento de compartir micrófonos con el pastor Carlitos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Pastor Roberto, y estar en un episodio más de Reacciones. Por supuesto, queridos amigos, también vamos a compartirle la pregunta para este momento, que es la siguiente. ¿Cuáles prejuicios obstruyen tu testimonio en favor de los demás? Déjanos tus comentarios y también prepara tu emoji, que también nosotros te compartiremos el nuestro. Yo soy Carlos. Yo soy Roberto. Y esto es Reacciones. En esta guía de estudio vamos a analizar precisamente el testimonio de una población bastante peculiar que está constituida por los samaritanos. Resulta que cuando Israel se dividió en dos sectores, en este caso Israel quedó el Reino del Norte con su capital en Samaria, allá por el año 722 a.C., los asirios invadieron y entonces llevaron en cautiverio a los israelitas y la región de Samaria fue desocupada, desalojada de tal manera que los habitantes de allí fueron reasignados a otros lugares en una vasta extensión geográfica, Pastor Carlitos, y eso dio lugar entonces a que gente de otros lados repoblaran Samaria, creando así o favoreciendo una especie de sincretismo cultural, es decir, la combinación de muchas ideas, de muchas culturas, tradiciones, lenguajes y demás. Y fue así entonces como se formó el contexto de Samaria como un lugar que tenía un judaísmo a su propia manera. Ellos vivían un judaísmo a su propia forma, como ellos lo habían concebido. Y también este había sido motivo de algunas disputas con los judíos que cuando regresaron también del cautiverio babilónico en la reconstrucción del templo, hubieron ahí algunas situaciones un poco embarazosas. Bueno, durante este episodio vamos a estar hablando acerca del testimonio de los samaritanos y vamos a descubrir cómo Jesús llega a Samaria. ¿Cómo se da ese contexto histórico, Pastor Carlitos? Claro que sí, Pastor Roberto, lo que tú mencionas nos lleva a hablar de este pueblo que es el pueblo de Samaria, un pueblo que, hablando estratégicamente en la geografía, estaba entre Judea y Galilea. Así que el texto bíblico nos presenta a un Jesús que se encontraba en Judea. Sin embargo, también el texto de San Juan 4 nos menciona que se estaba corriendo la fama de que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, aunque Juan ya tenía muy claro que él le tocaba menguar y que Jesús iba a crecer en su ministerio, pero esto podría ser raíz de provocar un problema entre ellos, y muchas veces los seguidores son los que ocasionan más problemas que los propios maestros. Entonces Jesús decide irse hacia Galilea. Sin embargo, como ya mencionamos, Samaria estaba en el centro para poder llegar, aunque otras personas que iban hacia Galilea no pasaban por Samaria, tomaban la ruta más larga por Perea, exactamente, o si no, también algunos pasaban y rodeaban por el Jordán. Entonces todo mundo trataba de evitar el pasar por la tierra samaritana. Que de hecho eso era lo habitual. Sí. Lo habitual era saltarse Samaria, ¿no? Exactamente. Era evadir ese lugar porque era una tierra de maldición, era una tierra maldita. Ahora encontramos que Jesús menciona lo siguiente, que le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuál era la razón? El escenario de este encuentro nos lleva a lo siguiente. Jesús abandona Judea para irse a Galilea, pero tiene que pasar por Samaria. En este lugar encontramos que el pozo de Jacob se encontraba en Siquem y hay otra ciudad que se menciona que se llama Sicar, que era el lugar donde esta dama, de donde ni siquiera se menciona su nombre, era originaria, y que al llegar al encuentro se desarrolla a 1,5 kilómetros de distancia de su casa. Algo que nosotros podemos notar, Pastor Roberto, era también el horario.
En la comparación a un personaje que vimos en el episodio pasado, que es Nicodemo, que llegó a buscar a Jesús de noche, ahora encontramos a una dama que va a buscar a Jesús a plena luz del día, sin embargo, escondiéndose de algo, porque no era común que ese horario se usara para desarrollar las actividades cotidianas, Pastor Roberto. Y acabas de mencionar que Jesús había anticipado que le era necesario pasar. En realidad, técnicamente no le era necesario, porque él podía evadir esa ruta y seguir el camino que todos los demás judíos... ¿Evadir el lugar? De esa manera, pero él dice que le era necesario. Y eso enfatiza todavía lo asombroso del encuentro. Esta mujer que tú mencionas, que es una mujer samaritana que era de la región de Sicar, tenía que viajar 1,5 kilómetros, ¿no? Sí, para poder llegar al pozo por agua. Y lo hacía en un horario a plena luz del sol. Luz del sol. Yo creo que para muchos de nosotros cuando mencionamos esta parte de la historia parece ilógico, ¿no? Y sin sentido. O sea, hoy en la actualidad, quien en pleno uso de sus facultades pues sale al mediodía a realizar sus actividades cuando el sol está bastante agotador. En su máximo punto. Y Jesús, cuando tiene el encuentro con ella, Jesús está sentado allí junto al pozo, que es un pozo no insignificante, es el pozo de Jacob. Así que es un pozo con historia. Y en ese lugar entonces la mujer ella llega como de costumbre, en un horario en el que nadie la molesta. Seguramente ella quería pasar desapercibida, era una mujer que tal vez por su pasado, por el entorno que la envolvía, ella prefería estar en un lugar donde no hubiera otras personas, sobre todo mujeres, como menciona la evidencia bíblica, ¿no? Pero ella ve e inmediatamente se da cuenta que el que está sentado allí es un personaje judío. Y como era de esperarse, ella no cruza ninguna palabra, porque pues estaban en conflicto entre ellos. Se deja ver prácticamente que la rivalidad que existía entre judíos y samaritanos, pues sí era real, ¿no? Sí. Porque no da la perspectiva de que la mujer fuese una mujer maleducada o fuese una mujer grosera. Simplemente, pues no me llevo con ellos, no tenemos amistad, así que, como decimos por ahí nosotros, no pinto mi raya o simplemente pongo mis límites, porque en ningún momento encontramos a la mujer ofreciéndole un favor a Jesús. Y es que el hecho de que ella no le hablara a Jesús era inclusive una muestra de respeto, porque si ella hubiera hecho lo contrario de hablarle a Jesús, se hubiera interpretado quizá como una provocación, ¿no? Y entonces Jesús se percata de esto, Jesús sabe que ella no va a iniciar un tema de conversación y Jesús le dice unas palabras muy interesantes, le pide un favor, no le ofrece. Él le dice, tengo sed, ¿me podrías dar un poco de agua? Y la mujer pues se saca de contexto, ¿no? Y queda abrumada, queda sorprendida porque un judío le está hablando y no solo le está hablando, sino que le está pidiendo un favor. Y la mujer entonces, cuando se percata de esta situación, comienza entonces también a responder y en las respuestas también nos deja ver algunas dudas que ella tenía. Y en ese encuentro, en ese diálogo, entonces Jesús está despertando la confianza, porque la confianza despierta confianza, ¿no es cierto, Pastor Carlitos? Y justamente es lo que encontramos en esta conversación entre Jesús y esta mujer, porque mientras continúa desarrollándose esta charla donde la mujer al primer llamado de Jesús de pedirle agua, pues simplemente le dice, ¿cómo es que tú me pides y nosotros no nos llevamos? O sea, ella rápido lo presenta y le hace ver la situación social que existía entre ellos. Y ahí despierta la inquietud, ¿no? Porque ahora le dice, bueno, si tú supieras quién soy yo, dice Jesús, tú serías la que me estaría pidiendo agua. Pero no se refería al agua común, al agua natural. El agua de la cual Jesús estaba hablando hacía alusión a un agua especial. Justamente, por ejemplo, hay un par de textos ahí en la guía de estudio, Jeremías 2:13, Zacarías 14:8, que mencionan y dan la idea de que Dios es la fuente de agua de vida.
Eso es lo que estaba resonando en las palabras de Jesús cuando le dice, ¿no? Y ahora la mujer entonces responde de una manera sorprendente. Ya se venció la barrera de la hostilidad entre judíos y samaritanos, como que hay un poco más de confianza y ahora la mujer se atreve a decir algo. ¿Qué dice, Pastor Carlitos? Sí, la expresión justamente que ahora usa esta mujer después de que Jesús le dice, bueno, todo el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Y le hace una expresión, si no dice que brotará en él un río de agua que brote, dice, para vida eterna. Y entonces la mujer exclama, Señor, dice, dame de esa agua. Hay algo interesante aquí, Pastor Roberto, que es justamente la historia que vimos en el episodio anterior también de Nicodemo, que no había comprendido lo que Jesús le estaba diciendo en primera instancia, y tampoco la mujer. O sea, ambas historias, si las ponemos en paralelo, podemos decir que no comprendían lo que Jesús quería enseñarles desde el primer momento. Y fue hasta que después de tener ese contacto con Jesús, ese diálogo con Jesús, comenzaron a percibir lo que Jesús les quería enseñar, de tener una nueva vida a partir del encuentro con Jesús, es decir, un nuevo comienzo. Esta mujer ahora tenía la oportunidad de volver a comenzar su vida. Lo que decías tú, Jesús es el agua de vida. Sí, es cierto. Y eso le estaba diciendo a esta mujer, que esa agua que ella necesitaba, por lo que ella se escondía al mediodía, quizás, y vamos a ver a continuación justamente el por qué ella llega a exclamar. No era una mujer obra de la casualidad, era una mujer que tenía preparado algo que Dios había provisto, Pastor Roberto, para su propia vida. El hecho de que ella se escondiera al mediodía nos deja mucho que decir de alguien que probablemente no había vivido una vida tan digna, de alguien que quizás era criticada, de alguien que probablemente su pasado no era tan digno de recordar y que ahora llega por alguien al que le era necesario, no por la casualidad, sino por una misión especial. Y vemos ahí en esa parte, yo quisiera destacar el sentido de las palabras de la mujer que dice, dame de esa agua para que yo ya no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Estaba cansada. Su pasado, como bien dices, la atormentaba. Pero yo también veo aquí una falta de quizá de abrirse completamente, porque estaba confiando ya un poco en Jesús, pero no le había abierto su corazón totalmente. Era como encontrar una solución y tomarla, ¿no? Sí. Porque ya me libro y ya, por fin. Yo no sé si tú piensas igual, pero a mí me da la impresión que esta mujer pensaba, bueno, mi vida es un caos, mi vida es un mar de malas decisiones, pero si este hombre cumple lo que me está prometiendo, al menos ya no voy a tener la incomodidad de caminar 1,5 kilómetros para cargar el cántaro de agua. En otras palabras, yo pienso que ella pensaba seguir viviendo igual, pero al menos ya con la comodidad de no tener que ir a buscar el agua. Sí, ya iba a descansar. Y de esa manera pienso que estaba buscando utilizar a Jesús. Y no quería realmente una transformación de su vida. Lo cual nos lleva entonces a las palabras de Jesús que cuando ve todavía ese momento de resistencia de que la mujer no se abre plenamente, el Señor le dice, bueno, ve, trae a tu esposo y vamos a platicar. ¿Y qué sucede? Le cambia la conversación, ¿no? Estaban en el diálogo de que ella le dice, Señor, pues dame de esa agua porque ya no quiero volver aquí, ya estoy cansada, ya estoy abrumada. Y ahora Jesús le cambia la conversación y le dice, bueno, pues llama a tu marido y vamos a seguir conversando. O sea, ella esperando, ¿no? Yo veo que ella como que en el sentido de que estoy esperando lo que me prometiste y ahora tú me dices pues que vaya por mi esposo. Pero justamente en el plan de Jesús era confrontar a esta mujer con su realidad, Pastor Roberto. Ella seguía nadando en las aguas de lo superficial y Jesús quería ir a lo profundo. Y al decirle estas palabras, estaba también diciéndole que Jesús conocía su pasado perfectamente, porque la mujer le responde, pues no puedo ir a buscar a mi esposo sencillamente porque no tengo. Y Jesús le dice, es cierto, no tienes esposo. De hecho, has tenido varios. Y con quien ahora tú vives
pues no te casaste, no es tu esposo. Y Jesús le está mandando un mensaje fuerte, Carlitos, Sí. porque Jesús le está diciendo a la mujer, tú has confiado o intentado confiar en muchos hombres y te han defraudado, fallado. pero yo no te voy a fallar, porque Jesús al final también era un hombre, Así es. pero él le dice, yo no te voy a fallar, porque el que está hablando contigo y le revela esta verdad suprema, que es lo que encontramos aquí en esta idea número 5, la revelación de Jesús. Y esa revelación de Jesús es que le confiesa directamente que Él es el Mesías. Amén. Y la mujer entiende que está hablando con alguien importante. Y ahora entonces sí comienzan a hablar de temas profundos que tienen que ver con la adoración. Exactamente. Algo que esta mujer conocía y que justamente ahora ante lo que Jesús le dice, ella puede confirmar y Jesús le da a entender la revelación de quién era. Es hasta este momento, Pastor Roberto, cuando nosotros percibimos algo muy interesante que probablemente algunos de nosotros hemos experimentado. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús, porque a Jesús le es necesario llamar nuestra atención para encontrarse con nosotros. Y depende de nosotros aprovechar esa oportunidad. Y probablemente no vamos a comprender lo que de primera mano escuchamos acerca de Jesús, pero tendremos la oportunidad de encontrarnos con Él. Y cuando Jesús se revela a nosotros, nos muestra su amor, nos muestra lo que quiere hacer, es increíble, Pastor Roberto, la obra que Él puede hacer en nuestras vidas. Claro. Esta mujer ahora, conociendo quién estaba, viendo quién estaba con ella, que era Jesús, que era ese Mesías que se había esperado por mucho tiempo, que era ese Mesías que le estaba diciendo, bueno, tú tienes esperanza, ya no tienes por qué esconderte, nos lleva a la sexta idea que tiene un mensaje poderosísimo, Pastor Roberto. Mientras Jesús estaba con la mujer, los discípulos llegaron y comenzaron a interrumpir esta conversación. Y esta mujer aprovechó para irse a su pueblo, a Samaria, y entonces comenzó a compartirle a los demás. Aquí viene una obra muy importante, que es que aquello que nosotros hemos vivido con Jesús, la experiencia que tenemos con Jesús, no es una experiencia para que la guardemos y que sea solamente nuestra, sino para compartirla. Esta mujer comenzó a compartir lo que había escuchado de Jesús, lo que había vivido con Jesús. Y muchos samaritanos, dice el texto bíblico, que creyeron en Jesús por el testimonio de ella. Y no solamente se quedó ahí, sino que continuó. Pues con el ansias de querer averiguar y saber más, fueron a buscar precisamente a Jesús, fueron a escucharlo. Pues imagínate el tremendo testimonio, ¿no? Estamos viendo ahí a una mujer que se da cuenta de que conoció al Dios mismo, al Dios encarnado, un Dios que conoce su vida perfectamente, que nada hay oculto para Dios. Ella se escondía a plena luz del día para no interactuar con la gente, porque la gente la juzgaba y obviamente porque ella había tomado malas decisiones. De alguna manera era esta situación tensa entre las decisiones que ella había tomado y el juicio de la sociedad, pero ahora enfrente de ella había un Dios que no la juzgaba, un Dios que le decía, mira, yo conozco a detalle todo lo que ha pasado contigo, pero aún así te amo y aún así quiero darte el agua de la vida. Aún así, tú también necesitas la salvación. Y de los evangelios, aquí en Juan es el único que menciona abiertamente que Jesús se revela como el Mesías. Y lo hace no a una multitud, no lo hace con un personaje pues destacado, un político o un rey. Lo hizo con una mujer que la sociedad había rechazado. A ella se le reveló que Jesús era el Mesías. Y eso nos habla acerca también del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y los samaritanos vinieron entonces a escuchar y comenzaron a preguntar, porque seguramente tenían muchas dudas. Por supuesto. ¿Dónde es el lugar legítimo para adorar? ¿El templo de ustedes o el templo de nosotros que ustedes destruyeron? Porque los judíos habían destruido el templo aproximadamente 100 años antes de Cristo, que habían construido los samaritanos.
Entonces, todas estas disputas religiosas finalmente habían encontrado significado en las respuestas de Jesús, que respondió y aclaró todas sus dudas. Y la gente quedó satisfecha y con el hambre de querer saber más de Jesús y de compartir más de Jesús. Así que ahora los samaritanos se convierten en testigos de la gracia de Cristo. Y hay algo que quiero mencionar, Pastor Roberto, que es maravilloso, que me encanta ver en esta escena de los samaritanos. Y es lo que dice el versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El capítulo 4, versículo 42, nos menciona un testimonio maravilloso. Aquella gente creyó por el testimonio de esta mujer, que ni siquiera se menciona su nombre, que estaba escondiéndose, pero que en el plan de Dios nada sucede por casualidad. El testimonio de los samaritanos es la evidencia, Pastor Roberto, que Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros, sin importar el contexto social, sin importar el lugar donde vivamos, sin importar nuestro pasado. Él puede hacer algo extraordinario. Amén, gloria a Dios, porque su misericordia nos abraza. Pastor Carlitos, ayúdanos a preparar la pregunta de esta noche. Mientras yo quiero saludar a toda nuestra comunidad que está ahí interactuando con nosotros a través de sus comentarios. Queremos saber desde dónde nos saludan, desde dónde están conectados. Si tienen algún comentario también a razón de este estudio que estamos teniendo, déjennos saber sus ideas. También nos van a ayudar para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. Vayan preparando también sus emojis, porque ya llegó el momento de que podamos reaccionar juntos a la pregunta de esta noche, que es la siguiente, Pastor Carlitos. ¿Cuáles prejuicios obstruyen tu testimonio en favor de los demás? Esa es la pregunta. Y yo quisiera compartir en primer lugar mi emoji, que para mí es una orejita. ¿Por qué? Porque la mayoría de los mensajes los recibimos a través de lo que escuchamos. Y si algo notamos aquí es que desde el principio el mensaje era, bueno, Jesús está predicando más que el otro. Y muchas veces lo que escuchamos o nos ayuda a comprender si lo entendemos, o a confundirnos más y perdernos. Y entonces es muy importante la forma en la que nosotros recibimos la información. Y considero que a veces también nos formamos prejuicios por la ciudad, por lo que se dice de alguien, por lo que se dice de las personas, y eso puede llevarnos a tener una idea equivocada de lo que es la realidad y de lo que en el contexto espiritual pues Dios puede y tiene planeado para cada uno de nosotros. Excelente, siempre es muy importante aprender a escuchar. ¿Y cuál es el emoji que tú has puesto ahí en la caja de comentarios? Explícanos por qué has elegido. Yo quisiera compartirles que he elegido el martillo. Y yo estaba aquí preocupado, ¿qué emoji voy a escoger? Pregunté, díganme algo rígido, y alguien me dijo un martillazo. Bueno, lo que sucede es que a veces nosotros, y bueno, de manera personal, el prejuicio que a veces a mí me impide compartir el mensaje con otros es que pretendo que todos piensen de la misma manera que yo he creído. Como yo ya estudié la palabra y creo y tengo algún conocimiento, yo quisiera que todos lo vivan de la misma manera. Y no es así. Todos en algún momento de manera gradual van a experimentar su propia experiencia con Jesús de conocimiento, de aprendizaje, de entrega y transformación. Entonces yo pienso que en mi caso esa rigidez es la que me impide aproximarme a otros para poder tocar esos corazones. Sin duda que el Espíritu Santo podrá ayudarnos a vencer esos prejuicios y poder compartir el mensaje de salvación. Si tú estás allí sintonizándonos y ya pusiste tu emoji, bueno, pues queremos agradecerte que hayas estado con nosotros una vez más en este episodio número 5 de Reacciones. Te invitamos para que no te pierdas, porque cada vez se ponen más y más interesantes, temas más profundos que analizar. Así que, Pastor Carlitos, un placer y un privilegio estar aquí contigo una vez más. Claro que sí, Pastor Roberto, y por supuesto invitamos a nuestros amigos a que puedan seguir la transmisión todos los lunes en punto de las 7 de la noche a través de las páginas de nuestra asociación en Facebook y YouTube, y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Yo soy Carlos. Yo soy Roberto. Y esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para
Jesús, muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, prepararme cabalmente